Yo creo que con la distancia, ahí podría estar sin mascarilla, con la distancia en la que estamos, pero bueno. Y quiero felicitar a Abel Osada, al concejal, porque volvemos a repetir un proyecto excepcional en Vigo Cultura. Tendrá lugar en su inmensa mayoría en el auditorio del Concello, aunque habrá también alguna actuación al aire libre. Les vamos a repartir el folleto, todo con calma, con todos los detalles, pero por hacer un resumen, ¿verdad? Van a actuar 22 compañías que van a hacer 37 funciones con 22 espectáculos diferentes y 28 días de programación. Programación, como siempre, para todos los públicos y empezará el viernes 24 con un pasacalles por allí por la calle Príncipe delante del Marco, y a partir de ahí pues ya empezarán el conjunto de las compañías. 3 compañías serán viguesas, compañías de espectáculos de primer nivel en el panorama cultural. Por razones COVID tenemos un protocolo de aforo, pero cada compañía hará 2 pases del espectáculo. Y por tanto duplicamos el número de actividades, el número de espectáculos, y haremos también de mañana, domingos por la mañana, entre las 12:30 y las 6, y el resto serán, como es habitual, por la tarde. Venta de entradas empezará el jueves 2 de septiembre. Y decía que tenemos un protocolo COVID, son 81 personas, la capacidad es de 285. Bueno, como el protocolo COVID es dinámico y adaptativo, confiemos que ahora ya que estamos en un nivel ya más bajo y con tendencia a seguir bajando, pues podamos alterar ese protocolo, ¿no? El coste de la programación que les estamos presentando, nuestra financiación, es de 140.000 euros. Hacemos una aportación muy importante porque el Vigo Cultura se convirtió, por su propia dinámica, en el núcleo central de la actividad cultural en la ciudad de Vigo. Yo recuerdo hace muchos años que había en Vigo, por allá finales del siglo pasado, ¿no? Había en Vigo una característica importante, y es que la programación cultural la hacía la Caja de Ahorros. No había programación cultural en el ayuntamiento, se hacía desde otro sitio. Ahora, la programación cultural prácticamente íntegra de esta ciudad se hace toda desde el ayuntamiento. Y por eso quiero mostrar mi agrado, ¿no? Porque el ámbito del desarrollo cultural que está habiendo en Vigo es incomparablemente más elevado que todas las ciudades de nuestro tamaño. Pero es que competimos con las grandes ciudades en población de España. Esto que está sucediendo de nuestro desarrollo de fiestas, la forma en la que estamos haciendo, pues muestra una parte del desarrollo cultural. Porque nosotros, desde la ciudad, mantenemos prácticamente en exclusiva 9 bandas de música. Mantenemos y apoyamos 2 orquestas sinfónicas. Mantenemos y apoyamos un gran orfeón y aproximadamente 50 corales, pero mantenemos y apoyamos un número, poner por encima de 50, grupos de música folk, grupos de música tradicional galega, y por tanto esta actuación en el auditorio se suma a lo que está sucediendo este verano, por no citar el Terraceo, que está siendo el certamen cultural de música más importante que se está haciendo en este momento en España, con 55 actuaciones. Y por tanto, estamos en la buena dirección y actuando en la forma consecuente. A partir de ahí, a su disposición, si hubiera alguna pregunta.